La aplicación Canbodegas contiene distintos módulos que nos van a permitir realizar un trabajo eh, organizado dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, vamos a empezar a ver módulo de bodegas, en el que tendremos las distintas operaciones que se pueden gestionar tanto a nivel de uva como de productos y subproductos que vamos obteniendo dentro de nuestra bodega hasta obtener el vino. Las operaciones más habituales realizadas dentro de la bodega podremos hacerlas desde un único mapa de bodega en el que podremos tener tantas naves como necesitemos, y el usuario será quien organice la colocación de esos depósitos en este mapa. En esta opción podemos comprobar que si accedemos en uno de los depósitos o recipientes que estamos visualizando, podremos tener un resumen de ese depósito, de información del depósito, pues capacidad, qué grado es el que se ha obtenido en el último control de grado, cuántos litros tiene ahora mismo de ocupación este depósito, y también pues distintas operaciones que se han ido realizando a este depósito. Por ejemplo, qué procesos son por los que ha ido pasando el depósito, movimientos de stock, tanto de entradas, es decir, producto que ha entrado en el depósito como producto que ha salido, o bien por trasiegos o porque se ha producido un embotellado. También tratamientos que ya se le hayan realizado a el depósito, tratamientos correctores, y también, pues, por ejemplo, distintas analíticas con para cada uno de los parámetros seleccionados, pues qué valor es el que se ha ido obteniendo. Estas operaciones se pueden realizar de una forma sencilla si pulsamos con el botón derecho encima de un depósito en concreto, y aquí podremos observar distintas operaciones a realizar. Por ejemplo, puedo realizar una nueva analítica en la que vemos que dependiendo del tipo de producto, en este caso es un mosto, pues tendríamos dos parámetros a reconocer, pues la temperatura y la densidad, por ejemplo. Y si, por ejemplo, vamos a hacer una analítica a otro depósito con otro producto distinto, podríamos tener ya definidos otros parámetros para ese tipo de producto. En este caso, para un vino blanco, los parámetros que vamos a reflejar son distintos. Todo sería el usuario el que configuraría estos valores para que en el proceso diario pues tengamos el sistema ya configurado y nos sea todo más rápido y más sencillo. Operaciones que podríamos realizar, por ejemplo, pues podría ser desde este depósito en concreto, podríamos realizar trasiegos, también pues cuántos litros vamos a realizar de trasiego, vamos a identificar a qué depósito, puede ser de la misma nave o de otra nave, vamos a llevar este trasiego. Si hay lías, pues también podremos identificar cuántas lías son las que han salido en este trasiego en concreto, y identificamos la operación. De esta manera hemos realizado ya la operación de a tener salida de este depósito de 200 litros de este mosto, y de la misma manera también nos ha actualizado la entrada en el otro nuevo depósito de esos litros. Por ejemplo, si tenemos un producto como puede ser un vino y vamos a realizar una operación de embotellado, también el proceso sería el mismo. Botón derecho, seleccionaríamos nueva orden de embotellado envasado, y aquí tendríamos las distintas opciones de qué botellas de vino son las que podremos generar con este tipo de vino macabeo, en este caso del ejemplo que hemos identificado. Pues podremos decir que son estos tipos de botellas. Seleccionaremos, diremos cuántas unidades son las que se van a embotellar, y el sistema pues nos va a generar ya una orden de embotellado en el que no solamente tendremos ya identificado la cantidad de vino que necesitamos para ese tipo de botellas, sino también cuántos envases. En este caso, para 40 unidades necesitamos 40 envases transparentes, 40 tapones, 40 etiquetas. Como he comentado anteriormente, el usuario es quien va a configurar qué productos son los que va a necesitar para poder realizar el embotellado o embotellado etiquetado de sus distintos elementos.
en el momento en que nosotros aquí fabricamos, damos a fabricar, se produce ya el control y la actualización de almacén con la entrada de esos nuevos elementos, las botellas del producto, y también pues la salida de nuestro almacén de ese, en este caso por ejemplo, pues los litros de vino que ya no tendremos en el depósito. Como estamos viendo, conforme vamos realizando operaciones de esta manera sencilla, el sistema va actualizando no solamente este mapa de bodega, sino también nuestro control de almacén. Por ejemplo, podremos ver distintos los movimientos que se van generando entre fechas para ver de hoy, de unos artículos determinados. En este caso voy a ver los de hoy y vamos viendo pues las operaciones que hemos realizado, pues distintos trasiegos en el que hay salidas de unos depósitos, entradas en otro. Con la fabricación tenemos entrada de las 40 unidades de botellas y salidas de los tapones, los envases, etcétera, con lo que siempre tendremos actualizado nuestro estocaje de nuestro almacén, tanto a nivel de subproductos que pueden estar dentro de depósitos, como también de elementos que utilizamos en nuestra fabricación, como puede ser el caso. Bien, operaciones que también tendríamos y realmente con las que se comienza si el proceso, por ejemplo, en vendimia, podría ser la recepción de uva. En el momento en el que nosotros tenemos una entrada, por ejemplo, una entrada de uva, lo que hacemos es que dejar muy sencillo los distintos pasos que hay que seguir para realizar esa entrada de producto de forma correcta. Vemos aquí que, por ejemplo, hay una pantalla en la que únicamente tendríamos opción de realizar este paso, con lo que entonces seleccionamos el proveedor, seleccionamos la parcela de la que está viniendo, y así en todo momento tendremos ya enlazado lo que es nuestro producto que tiene entrada en nuestra bodega con la parcela de la que se ha recepcionado. Y aquí pues ya diremos el producto que hemos recepcionado, por ejemplo la uva, en qué tolva se ha recepcionado y los kilos que son brutos, y una vez que quitamos la tara del camión, el sistema pues nos dejará cuántos kilos netos son los que hemos recepcionado, los grados que se han obtenido, y de esta manera pues vamos también reflejando las entradas de nuestros productos en almacén. Esta sería entrada, por ejemplo, de una uva, pero también podríamos tener, por ejemplo, compra de elementos, como decíamos antes, como pueden ser los tapones, los envases, las etiquetas, etcétera. El sistema todas las entradas las va identificando con un lote, por lo que a posteriori pues, podremos tener una gestión de la trazabilidad de forma exhaustiva en todos los elementos, no solamente con el vino que tenemos en depósitos, sino también de los elementos o subproductos que utilizamos para nuestro embotellado, en este caso. Bien, estas entradas, estas recepciones, podremos hacerla de la misma manera que hemos visto la entrada en concreto de la uva, pero también se pueden generar desde el módulo de gestión. En gestión tendremos módulos de compras, módulos de ventas, como comentaba anteriormente, y por ejemplo en módulo de compras estamos viendo las entradas que se han ido realizando. Esta es la última entrada de la uva que hemos realizado desde bodega, con lo que realizamos en uno de los módulos se está totalmente comprobando y actualizando en el resto de módulos. Y también podríamos hacer una nueva entrada, por ejemplo, a un proveedor de componentes, por ejemplo, en el que pues podremos realizar entrada de uva. Vemos aquí que tenemos únicamente 4 elementos, que son 4 tipos de uva que tengo en el sistema, pero aquí pues podemos ver que en la aplicación realmente hay distintos elementos, como pueden ser los tapones o pueden ser los envases o distintos elementos que tengamos registrados. Aquí podemos decir las cantidades, y el sistema de forma automática pues nos va a asignar un lote
con lo que tendremos esta entrada relacionada con el número de albarán en el que se ha realizado, la fecha y el proveedor que la ha realizado. Bien, pues estos tapones son los que a nivel de fabricación se irán descontando en nuestras órdenes de fabricación, como hemos visto anteriormente. Estos albaranes de entrada realizan los movimientos de almacén, que hemos referido anteriormente. Tenemos la entrada de tapones y nos permitirá tener ya disponibles estos albaranes de compra para que sean facturados. En la aplicación también se generan las distintas facturas de proveedores, tanto de proveedores de uva como de suministros, y hay distintas opciones, distintas maneras de generar estas facturas. Por ejemplo, podríamos decir nueva factura en la que identificamos un proveedor en concreto, y aquí podríamos ir incluyendo los distintos albaranes que se han obtenido de este proveedor, con lo que de esta manera quedaría ya facturado este albarán, y esa factura pues ya podríamos imprimirla o generar su control de cartera, etcétera, etcétera. Y otra posibilidad sería la de facturar albaranes de forma masiva, es decir, tenemos varios albaranes que queremos facturar en un periodo determinado, y podríamos decir aquí las distintas opciones para asignando una fecha en concreto. Podríamos ver los distintos albaranes que queramos facturar entre unos proveedores, en unas fechas, en unas series determinadas, y podríamos visualizar esos albaranes para de una forma podamos de alguna manera quitar algunos albaranes que no queramos facturar, o podemos añadir otros albaranes. Aquí, a la hora de decir facturar por proveedor o facturar por albarán en una factura, se generaría la factura de forma automática en el sistema. Todas las operaciones que se van registrando podrán ser vistas o consultadas desde las fichas tanto de artículos como de clientes o proveedores. En el módulo de gestión comercial, si por ejemplo accedemos al módulo de artículos, pues podremos ver que pueden existir distintas familias, y en cada una de las familias tener subfamilias también, y tener una organización de productos en esas familias. Por ejemplo, aquí vemos que con tipos de envases podemos tener estos tres, tipos de uvas son estas cuatro, pero podríamos tener una subfamilia de uva blanca, una subfamilia de uva tinta. Entonces, los productos pueden estar clasificados por familias, y luego en cada uno de estos productos, si accedemos a su ficha, pues aparte de los datos generales de qué tipo de producto, si es una uva, si es blanca, la variedad que va a tener ese producto, también vamos a ir viendo pues la estadística de las compras que se han ido realizando, incluso por meses, y totalizando las que nos vayan interesando para llevar al control, facturas que se hayan realizado, pedidos, y también pues los distintos movimientos de stock que se hayan realizado con esos productos, tanto a nivel de entrada y de salida. Como hemos dicho, las distintas entradas van generando lotes, y por eso, por ejemplo, en este caso pues tenemos distintos lotes en los que vamos viendo el stock que tenemos actualmente. No solamente sabemos que tenemos, en este caso, 13.945 kilos de uva, sino que sabemos a quién se la compramos, en qué albarán, cada una de las cantidades correspondientes. Estos 2.700 corresponden al albarán 42, estos 6.500 son de una agrupación que no venía de una compra directa. También tendremos la posibilidad de comprobar, cuando hemos hecho la fabricación, hemos visto que una botella nos ha dicho que necesitábamos vino, tapón, envase, etiqueta, etcétera. Pues si accedemos a una botella de las que se van a embotellar, por ejemplo, lo que podemos tener es el escandallo de producto, en el que el usuario pues dirá qué unidades necesita, por ejemplo, para realizar una fabricación o un embotellado del producto en cuestión. Aquí podemos ver que necesitamos
0,70 litros de vino, necesitamos un envase de este tipo, que puede ser en otra botella de otro tipo de vino, puede ser otro envase totalmente distinto. Si entramos en una ficha de un proveedor, por ejemplo, igual que hemos entrado antes en la del cliente, el artículo, bien, pues podremos ver aquí, por ejemplo, donde tenemos los datos fiscales en este caso, un agricultor, y las parcelas que tiene definidas dentro de la aplicación, distintos domicilios, y también se tiene lo que es un histórico de las distintas operaciones que se han realizado con este agricultor. Por ejemplo, este mes hemos obtenido estas entradas de producto de cada una de las variedades que se han reflejado. Con el cliente y con las ventas ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, a la hora de hacer una venta, nosotros podríamos realizar un albarán de venta a un cliente en concreto. Ya a la hora de identificar el producto que le vamos a vender, nosotros podríamos tener aquí los distintos lotes en este caso de envasado, de embotellado o de etiquetado de los productos, para identificarlos y tener ya nuestra trazabilidad referenciada dentro de la venta. Podemos decir cuántas unidades son las que estamos vendiendo, y de este producto, por ejemplo, no tenemos ningún lote de embotellado, por lo que en esta venta en concreto pues no podemos asignarle un lote de trazabilidad. Bien, con estos albaranes de venta podríamos realizar la factura de forma directa para cada uno de los albaranes de las ventas, y tendremos esa factura en concreto, y esta factura nos va a generar ya, si el cliente tiene una forma de pago estipulada con unos vencimientos, nos va a ir generando de forma automática esos vencimientos. Vemos aquí que tenemos las cantidades sin cobrar para cada uno de los vencimientos y sus fechas correspondientes. Si accedemos a la ficha del cliente, igual que antes hemos entrado en proveedor, pues tendríamos los datos fiscales, puede tener distintos domicilios de entrega, y aquí es donde tendríamos asignada la forma de pago, el caso que hemos visto, con dos plazos a 30 días, a 30 y el siguiente plazo cada 15 días, y todas las operaciones que se han realizado con el cliente. Por ejemplo, esta compra es la que hemos hecho ahora, esta venta, la venta que hemos hecho, vemos aquí con el control de trazabilidad el lote que hemos asignado, y también pues las distintas facturas que se han realizado, en las que podemos ver pues de qué albarán se compone esta factura en concreto. Si tuviéramos que comprobar, por ejemplo, la trazabilidad de un producto que hemos vendido, en este caso a este cliente, podríamos tener el lote que se ha asignado a esa venta en concreto, y el módulo de almacén ya podríamos acceder a nuestro módulo de trazabilidad. Con trazabilidad podemos ver trazabilidad a origen y trazabilidad a destino. Por ejemplo, si aquí cogemos trazabilidad a destino de este lote, pues vemos que este producto se realizó en la fabricación en un envasado de este lote con 40 unidades en esta fecha, y se ha vendido en este caso a un único cliente, pero podríamos tener aquí que ese lote se ha vendido a varios clientes, y tendríamos todo referenciado. Vemos que se han vendido 2 unidades. Si por ejemplo en lugar de ver esta opción vemos a origen, aquí lo que vamos a comprobar ya es que tuvimos recepciones de envases con estos lotes, esas unidades, también tenemos los tapones, la etiqueta, y lo último que se hizo fueron trasiegos con el vino que está en este depósito, que es el que se ha obtenido. Vemos la cantidad y se ha realizado la fabricación de este producto, 40 unidades.
Es decir, estamos viendo que hemos utilizado estos distintos envases, tapones y etiquetas y vemos de qué depósito se ha obtenido el vino con el que hemos embotellado. Dentro de este módulo de almacén estamos viendo, por ejemplo, también lo que son los distintos depósitos. Como comentábamos, tenemos un depósito con las características tal cual del recipiente, pero también vamos a poder referenciar los distintos usos que hemos hecho a esos depósitos. Por ejemplo, puedo ver aquí mis depósitos que tengo activos y podemos ver si tenemos un vino tinto, si tenemos un mosto tinto, si tenemos un mosto blanco, un vino blanco, es decir, ya visualmente estamos viendo qué tipo de producto es el que tenemos en cada uno de esos depósitos y accediendo a ellos, pues vemos la ficha de resumen de depósito que hemos referido anteriormente, con su grado, la capacidad que tenemos ahora mismo de ocupación y los distintos movimientos que se han producido tanto de entrada como de salida a esos depósitos. También podríamos tener distintas torbas de recepción o distintos almacenes de productos de embotellado, por ejemplo, y todos los controles que podamos hacer, por ejemplo, con movimientos con los lotes para poder ir realizando los ajustes de producto, como decía anteriormente, no únicamente de vinos y mostos, sino también de otros componentes que tengamos en nuestro almacén. Todos los movimientos que se van generando en nuestra operación diaria, como puede ser en las recepciones de uva o los trasiegos entre depósitos o fermentaciones de un mosto con la obtención de un vino, o etcétera, etcétera, podrán ser impresas o utilizadas a posteriori en los distintos libros de bodega. Por ejemplo, aquí vemos un movimiento de un envase que realmente no deberá aparecer en los libros de bodega, pero, por ejemplo, si vemos un producto como puede ser las botellas de vino, sí que se imprimirán en los libros. La generación de libros la podremos realizar desde este módulo de bodegas, donde tenemos pues distintos informes de la entrada de uva, salida de vino, entradas y salidas que se producen en nuestro almacén, y también se podrán generar lo que son los libros de bodegas de materias primas, libros de bodegas procesos de elaboración y libros de bodegas de productos acabados. En el momento en el que tenemos generados estos libros de bodega, nosotros podremos comprobar la información que el sistema nos va a facilitar, y en caso de tener todo visto para realizar el documento, pues podremos generar ese documento. En este caso ya fue generado, volverá a generarlo y el sistema pues de forma automática nos va a crear el documento con la información necesaria. Este, por ejemplo, es el de primeras materias, en el que vamos a poder comprobar que tenemos la uva, el mosto, orujos, con cantidades de entradas, salidas y los saldos que tenemos a nivel final, como si dijéramos del periodo en el que hemos realizado la operación, y también las lías. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que comprobar otro libro en este caso de procesos de elaboración, pues los que generamos el libro y vamos a generar este documento Excel, que podremos también pues comprobar, en este caso pues la uva, el mosto, vino blanco, vino tinto, vino rosado. De productos ya acabados también podríamos generar el libro de la misma manera.
Vamos a ver a continuación el módulo TPV, en el que podremos gestionar de una forma sencilla también nuestro terminal punto de venta. Bien, vemos que aquí podríamos tener distintas familias de productos, en el que vamos identificando cada uno de los productos que forman esas familias, y para generar, por ejemplo, tickets, pues tendremos aquí distintos tickets. Este es uno que todavía no está finalizado, en el que yo pues puedo ir añadiendo más productos, 5 unidades, por ejemplo, de este tipo de botella. Y una vez que tenemos finalizado el ticket, pues podremos validar el ticket, en el que indicaremos pues si ha sido cobrado en efectivo, con tarjeta o mediante un vale. Daremos la cantidad y ya podremos generar nuestra factura de forma automática para imprimirla en nuestro terminal de punto de venta. ¿De acuerdo? Aquí, exactamente. Bien, en todo momento yo puedo tener más de un ticket abierto, por ejemplo, pues que puedo tener distinta gente comprando en mi establecimiento, y puedo ir pues de un ticket a otro y cerrándolos conforme vaya necesitando. Bien, en el momento en el que yo llega el fin del día o bien a mitad del día, es decir, en el momento en que creamos conveniente, podremos realizar arqueos. Por ejemplo, podemos ver los distintos arqueos y podríamos, para la fecha del día en concreto, arquear y ver qué operaciones, qué cobros hemos tenido, qué salidas de dinero hemos tenido en nuestra caja, y podremos realizar una comprobación, pues por ejemplo, qué cantidad es la que realmente tenemos en caja, para ver si hay desviaciones tanto positivas como negativas. Vemos aquí un resumen del importe que se ha vendido, cuánto ha sido entregado, cuánto hay pendiente, cuánto ha sido con cada tarjeta, etcétera, etcétera. Y aquí pues ya podríamos generar nuestro arqueo imprimiendo un documento resumen de ese arqueo en concreto. Bien, y por último, pues vamos a ver un pequeño módulo APPCC, en el que pues vamos a tener registradas, por ejemplo, a los distintos proveedores que tengamos que controlar su calidad, y podremos ver qué productos son los que nos está facilitando este proveedor, y podríamos tener también pues distintos documentos relacionados con ese proveedor. Por ejemplo, en este caso, homologación de proveedores, documento Word, documento Excel, cualquier tipo de documento, para que desde la propia ficha podamos revisar ese documento y podremos acceder de forma sencilla a ese documento. De la misma manera, podríamos, por ejemplo, a los productos tener un enlace a su ficha técnica. También podríamos, en este caso, como ejemplo, pues ver el control de aguas que vamos a tener en los distintos grifos. Tendremos definidos distintos grifos en la aplicación, pues nivel de cloro, si es correcto, si no es correcto, responsable de que ha realizado, si hay medidas correctoras en ese caso, con lo que podremos ir gestionando y controlando nuestros controles de control de aguas, y en cualquier momento podríamos sacar un informe con cada uno de esos resúmenes. También tendríamos para limpieza y desinfección, por ejemplo, en el que tendremos las distintas salas definidas, y podremos generar los movimientos para limpiezas y desinfecciones. Bien, pues más o menos este es el resumen de la aplicación Canbodegas, y esperemos que pueda serles de utilidad.